Hay personas de 70 años que entran a una habitación y algo en ellas detiene el tiempo. Y hay personas de 40 que ya parecen cansadas de existir. Lo que las separa no está donde la mayoría busca. El despertar espiritual deja huella física y ese proceso puede estar ocurriendo ahora mismo en ti, antes de que hayas aprendido a reconocerlo. Quizás el mayor error que cometemos al hablar del envejecimiento es imaginar que el tiempo trabaja solo. El tiempo nunca llega solo, llega acompañado por el miedo que acumulamos, por las emociones que evitamos sentir, por las noches en las que el cuerpo descansó, pero la mente jamás dejó de luchar. Con los años las personas no cargan únicamente más edad, cargan más tensión. Y el cuerpo termina expresando aquello que el corazón lleva demasiado tiempo intentando sostener en silencio. Pero si eso es cierto, ¿qué ocurre cuando una persona deja de vivir en esa tensión constante? Porque hay una imagen que todos hemos visto alguna vez. Dos personas tienen prácticamente la misma edad, han vivido años similares, responsabilidades parecidas, pérdidas importantes. Y sin embargo, cuando las observas con atención, percibes algo difícil de explicar. Una parece llevar el tiempo como una carga y la otra parece haberse reconciliado con él, porque hay algo más sutil que las arrugas o la condición física. Hay algo que se percibe antes de que la mente consiga ponerle un nombre. Está en la forma de mirar, en la serenidad con la que escuchan, en esa sensación de presencia que hace que algunas personas parezcan profundamente vivas, incluso cuando ya su cabello se ha cubierto de canas. Durante mucho tiempo intentamos explicar esa diferencia, recurriendo solo a la biología, pero quedó claro que el cuerpo no responde únicamente a lo que hacemos con él, también responde a la manera en que vivimos por dentro. Cada emoción mantenida durante años deja una huella. Cada preocupación repetida modifica cómo el sistema nervioso interpreta el mundo. Y un cuerpo que vive permanentemente preparándose para sobrevivir utiliza su energía de forma distinta a uno que siente que puede descansar. No vemos el desgaste cuando empieza, solo vemos sus consecuencias muchos años después. Porque existe una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué expresión mantiene tu rostro cuando nadie te está mirando? Porque esa expresión no nace frente al espejo, nace de los pensamientos que visitas todos los días, nace del diálogo que sostienes contigo mismo, nace del nivel de paz o de conflicto en el que habitas tu propia vida. Tal vez el espejo nunca estuvo mostrando solamente tu edad, tal vez lleva años mostrando el estado de tu mundo interior. Y si eso fuera cierto, ¿qué parte de ti necesita transformarse antes que tu apariencia? Quienes comienzan un despertar espiritual suelen describir algo muy parecido. Al principio creen que todo está ocurriendo únicamente en su mente. Empiezan a cuestionarse creencias, cambian prioridades y sin darse cuenta también empiezan a cambiar su forma de respirar, la velocidad con la que reaccionan, la tensión que mantienen en sus hombros. Nada de eso es espectacular. Sin embargo, son esos precisos cambios repetidos los que comienzan a modificar la experiencia completa de habitar el cuerpo. Porque el organismo escucha todo lo que dices y también todo lo que callas. Por eso hay personas que viven décadas pensando que el mundo siempre representa una amenaza. Y otras que, después de un real proceso de transformación, empiezan a experimentar la vida desde un lugar mucho más sereno. No porque los problemas desaparezcan, sino porque cambia la manera de relacionarse con ellos. El despertar suele comenzar con una paradoja, porque muchas personas llegan buscando paz, claridad, sentido, y lo que no imaginan es que el primer regalo de este camino no siempre es sentirse bien. Muchas veces es empezar a ver con honestidad todo aquello que llevaban años acumulando, las heridas que nunca lloraron, las emociones que aprendieron a esconder. Por eso algunas personas sienten que al comenzar su despertar están más cansadas que antes, y es desconcertante, pero también es profundamente humano. Hasta que un día alguien te dice algo inesperado. No sé qué hiciste, pero te veo diferente. Y quizás esa persona no esté hablando de tu rostro. Quizás está percibiendo la energía con la que ahora ocupas tu lugar en el mundo. Porque hay transformaciones que aparecen primero en la presencia. Fíjate en esto. Una preocupación repetida durante 10 años termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y cuando una emoción deja de ser visitante para convertirse en residente, el organismo se adapta a ella. Por eso hay personas que despiertan cada mañana con el cuerpo ya preparado para defenderse, aunque no exista ningún peligro real. Respiración corta, músculos tensos sin que lo noten, un descanso que nunca llega a ser reparador, no porque hayan elegido vivir así, sino porque el sistema aprendió que permanecer en alerta era la única forma de sentirse seguro o segura. Y después de algunos años, la tensión deja de sentirse como tensión, se convierte en identidad, porque la persona dice, así soy, cuando en realidad está describiendo un estado que su cuerpo aprendió para sobrevivir.
Y aquello que aprendimos también puede desaprenderse, porque hay personas que pasan años intentando rejuvenecer su rostro, pero casi nadie se pregunta si primero necesita descansar su sistema nervioso. El cuerpo no distingue entre un peligro real y uno que repites cada día en tu mente. Para él, ambos exigen energía. Ambos consumen recursos, ambos dejan una huella. Tal vez la primera señal de transformación nunca aparezca frente al espejo. Tal vez aparezca en el día en que tu cuerpo deje de sentirse en guerra consigo mismo. Y si eso sucede, ¿qué otros cambios podrían comenzar a manifestarse sin que todavía los haya relacionado con tu conciencia? Muchas personas creen que despertar consiste en adquirir conocimientos, leer más, entender más, pero el verdadero cambio rara vez comienza en las ideas. Empieza cuando el cuerpo deja de reaccionar de la misma manera ante aquello que antes se desbordaba. Alguien dice algo que antes habría despertado tu enojo. Y ya no necesitas defenderte. Surge una situación incierta y puedes esperar antes de imaginar el peor escenario. La energía que antes se consumía sosteniendo la lucha comienza a estar disponible para vivir. Por eso algunas personas, después de un proceso interior real, no parecen más jóvenes, parecen más presentes. Y la presencia tiene un efecto curioso. Hace que el rostro deje de expresar únicamente el desgaste de los años y empieza a expresar la calidad de la vida que habita en ese instante. Hay arrugas que nacieron de la risa, otras del miedo. El tiempo deja marcas, pero la conciencia les da significado. Piensa por un momento en alguien cuya presencia te transmite paz. Ahora intenta recordar exactamente qué hace para generar esa sensación. Probablemente no encuentres una respuesta, porque la paz auténtica casi nunca se demuestra, se percibe. Y cuando una persona vive años reconciliándose con su mundo interior, esa reconciliación comienza a hacerse visible, sin necesidad de explicarla. Pero entonces surge una pregunta fascinante. ¿Es posible que las personas perciban tu estado de conciencia antes, incluso de que escuchen tus palabras? Porque existe una transformación de la que casi nadie habla. Cuando una persona deja de resistirse a lo que siente, su energía deja de dispersarse. Imagina un río con piedras por todas partes. El agua se rompe, se agita, pierde fuerza. Ahora imagina que comienzas a retirar algunos obstáculos. El agua no necesita aprender a fluir, siempre supo hacerlo. Con la conciencia pasa exactamente eso. Porque muchos procesos de sanación no consisten en agregar algo nuevo, consisten en dejar de sostener aquello que ya no corresponde. El resentimiento, la culpa convertida en costumbre, el miedo a no ser suficiente. Y cuando finalmente comienzan a soltarse, muchas personas describen algo inesperado. No entiendo qué está pasando, pero me siento ligero. Y esa ligereza se demuestra en la forma de caminar, en la respiración, en la mirada. Como si el cuerpo por fin pudiera dejar de sostener una historia que ya había terminado. Quizá el mayor signo de transformación no sea verte diferente. Quizás sea en dejar de luchar por convertirte en alguien distinto. Hay un momento en el despertar espiritual en el que el esfuerzo empieza a dar un paso a la coherencia. Y esa coherencia tiene una forma muy silenciosa de manifestarse. No necesita convencer, no necesita impresionar. Simplemente se siente. Pero si la paz puede llegar a ser tan visible, ¿qué ocurre dentro de una persona antes de que esa transformación empiece a reflejarse por fuera? Hay un instante en todo proceso de despertar que pasa completamente desapercibido. No ocurre en el día en que decides meditar. Sucede mucho después, cuando dejas de gastar energía peleando con la realidad. Porque cada vez que luchas contra algo que ya ocurrió, tu cuerpo revive esa experiencia, como si todavía estuviera presente. No distingue entre un recuerdo repetido 100 veces y un peligro real. Por eso hay personas que siguen agotándose por conversaciones que terminaron hace años, por relaciones que ya no existen, por errores que nadie recuerda excepto ellas. El cuerpo permanece ahí, esperando un desenlace que nunca llega. Y esa espera no es abstracta. Se instala en la tensión de los hombros, en la dificultad para soltar el aire completamente, en esa sensación de alerta constante que muchas personas confunden con su personalidad, cuando en realidad es el rastro físico de una historia que el cuerpo todavía no ha aprendido a cerrar. Por eso el perdón, y con esto no me refiero a justificar lo que ocurrió, produce un alivio que va mucho más allá de lo emocional. El cuerpo literalmente deja de sostener un peso que consumía energía real, energía que de repente queda disponible para vivir el presente. Quizás el mayor desgaste no provenga de todo lo que has vivido, sino de todo lo que sigues reviviendo. Cada vez que una herida dirige tus decisiones, tu cuerpo responde como si esa historia continuara ocurriendo. Por eso algunas personas sienten alivio el mismo día en el que perdonan. No porque el pasado cambie, sino porque dejan de cargarlo minuto tras minuto. Pero entonces aparece una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Cuánta energía de tu vida sigue atrapada en una historia que ya terminó?
El despertar no consiste en añadir una nueva identidad, consiste en dejar de sostener aquellas que ya no representan quién eres. El perfeccionista que necesitaba hacerlo todo bien, la persona que vivía buscando aprobación. Cada máscara consume energía y cuando finalmente empiezan a desaparecer, esa energía queda sostenible para sostener la vida. Te levantas con menos peso, respiras más profundo sin darte cuenta, duermes con mayor tranquilidad, no porque el mundo haya cambiado, porque dejaste de enfrentarlo desde el mismo lugar. Hay personas que dedican años intentando cambiar su apariencia. Mientras tanto, otras transforman su presencia sin proponérselo. La diferencia está en el lugar desde donde nace el cambio. Lo superficial siempre necesita ser sostenido. Lo auténtico simplemente comienza a expresarse. Y cuando la transformación nace desde adentro, quienes te rodean suelen percibirla antes que tú. Pero, ¿qué es exactamente lo que cambia cuando una persona empieza a vivir desde una conciencia más elevada? Y aquí aparece una pregunta que puede incomodar. Si el cuerpo refleja al menos en parte la forma en que vivimos nuestras emociones, ¿qué historia está contando el tuyo? No responda demasiado rápido. Observa, porque el cuerpo siempre comunica algo. La diferencia está en que casi nunca aprendimos a escucharlo, sin juzgarlo. Lo miramos para encontrar defectos, pocas veces para intentar preguntarnos qué intenta decirnos. Porque hay cuerpos que llevan años pidiendo descanso, otros necesitan expresar un duelo que nunca encontró espacio. Y algunos solo necesitan dejar de sentirse responsables de todo. Cuando esa escucha comienza, muchas personas recuperan una vitalidad que creían perdida. No porque hayan encontrado un secreto contra el envejecimiento, sino porque dejaron de desperdiciar energía luchando contra sí mismos. El cuerpo tiene una memoria que no escribe palabras, escribe sensaciones, escribe posturas, escribe respiraciones y escribe silencios. Cada experiencia deja una huella. La pregunta no es si tu cuerpo recuerda. La pregunta es, ¿qué recuerdos siguen viviendo en él, aunque tu mente crea haberlos superado? El verdadero desgaste no siempre comienza en el cuerpo. Comienza en el día en que dejas de escucharte, el día en que aprendes a callar lo que sientes, el día en que conviertes la supervivencia en una costumbre. Por eso el despertar produce cambios tan difíciles de explicar, porque no empieza modificando el cuerpo, empieza cambiando la relación que tienes contigo mismo. Aprendes a detenerte, a respirar sin culpa, a aceptar que no todas las batallas merecen tu energía. Y el sistema deja de vivir esperando el siguiente golpe. Esa es una transformación inmensa, aunque desde afuera parezca invisible. Tal vez el mayor regalo del despertar espiritual no sea sentir más paz, tal vez sea dejar de desperdiciar tu vida luchando contra ella. Porque cuando eso ocurre, la energía deja de escapar hacia el pasado, hacia el miedo o hacia el intento constante de controlar lo incontrolable. Regresa al único lugar donde realmente puede crear algo nuevo, el presente. Y si vivir plenamente el presente transforma tanto la experiencia del cuerpo, ¿qué otras señales podrían estar apareciendo en tu vida sin que todavía las hayas reconocido? Porque con los años he comprendido que las personas que irradian una presencia difícil de explicar tienen algo en común. No necesariamente han sufrido menos, no han escapado del dolor. Lo que hicieron fue algo mucho más profundo. Dejaron de convertir el dolor en el lugar donde construían su identidad. Porque hay una diferencia enorme entre haber vivido una herida y seguir viviendo desde ella. Y cuando esa diferencia se vuelve consciente, algo empieza a reorganizarse. La necesidad de demostrar disminuye, la urgencia desaparece y la vida deja de sentirse como una carrera, se convierte en un espacio para habitar. Al final, todos vamos a envejecer. Ese nunca fue el verdadero misterio. El verdadero misterio siempre ha sido desde qué estado de conciencia elegimos recorrer ese camino. Porque dos personas pueden sumar exactamente los mismos años y vivir tiempos completamente diferentes. Una puede sentir que cada día le arrebata algo y la otra puede decidir que cada día le devuelve una parte de sí misma. ¿Te das cuenta de eso? Ahí es donde el despertar deja de ser una idea y se convierte en una experiencia, porque no elimina los desafíos, no evita las pérdidas, pero transforma la manera en que respondes a lo que la vida pone frente a ti. Y cuando cambia tu forma de responder, también cambia la forma en que tu cuerpo experimenta esa vida. Quizás esa sea la razón por la que algunas personas se iluminan con los años, mientras otras se van apagando lentamente. No porque el tiempo haya sido injusto, sino porque la conciencia terminó escribiendo una historia distinta sobre el mismo calendario. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si hubo un momento en que sentiste que estas palabras hablaban directamente de tu proceso, eso no es casualidad, porque hay señales muy específicas que indican que tu conciencia está alcanzando un nivel muy distinto. No son obvias, no llegan con grandes anuncios, y la mayoría de las personas las viven sin saber que son exactamente eso, señales de que algo profundo está cambiando. Y de eso te contaré en este siguiente video. Nos vemos ahí.